Sean bienvenidos todos a una sesión de química. Es un gran gusto estar de nuevo acá con ustedes. Espero pues que estos videos sean significativos y sirvan de mucho para su estudio. Recordémonos que son contenidos del curso de química y principalmente esta clase o esta sesión del día de hoy habla acerca de nomenclatura química, principalmente de los compuestos binarios, óxidos, peróxidos y anhídridos, y vamos a hablar acerca también de otros compuestos que se logran formar a partir de un binario. Como habíamos hablado en nuestra sesión anterior, los óxidos se logran formar a partir de la unión del oxígeno con una valencia de -2 con un metal. Entonces, un óxido, metal, más oxígeno con valencia -2. Entonces, por ejemplo, en el caso de poder formar un óxido a partir del oxígeno y el hierro. En el caso del hierro, tiene valencias +2 y valencia +3. El hierro lo podemos localizar en la tabla periódica con su número atómico 26. Si nos damos cuenta, el hierro tiene valencias 2,3. Su valencia menor, su nombre va a ser terminado en oso, y su valencia mayor terminado en ico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se buscan los números que sirvan para multiplicar las valencias y volver el oxígeno o volver en cero la suma. Entonces, ¿qué significa esto? Se hace un balance de cargas. Entonces, por ejemplo, si queremos asociar el oxígeno con valencia -2 con el hierro con una valencia de +2, entonces se hace un balance de cargas, y por esa razón es que necesitamos como subíndices para el hierro y para el oxígeno un 2 y un 3 respectivamente. ¿Por qué? Porque con una valencia, con un número, con un subíndice de 2 en el hierro, al multiplicarlo por +3 nos da +6. Y con un subíndice de 3 en el oxígeno nos da la multiplicación 3 menos 2 menos 6. Entonces, +6 menos 6 nos da 0. Esa es la importancia, o es la razón por la cual nosotros colocamos un 2 y un 3 en el hierro y el oxígeno respectivamente. Esto con el objeto de volver el compuesto neutro, o volver esa multiplicación o esa suma, perdón, 0. Entonces, por esa razón nos queda la fórmula Fe2 o 3. Otra forma más fácil es decir, bueno, el 2 del oxígeno lo cruzo, lo bajo al hierro, y el 3 del hierro lo bajo al oxígeno. Entonces se cruzan las valencias. Es otra forma también de poderlo aprender, pero la raíz de esto es el balance de cargas, que yo necesito 2 hierros y necesito 3 oxígenos para poder volver ese compuesto neutro. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de estos compuestos? En el caso del hierro, al asociarse con un oxígeno, utilizando el hierro con una valencia más baja, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se me había olvidado comentarles. En el caso del hierro, al utilizar una valencia de +2, entonces es necesario utilizar un hierro y un oxígeno, porque 1 por +2 es +2, y en el oxígeno 1 por -2 es -2. Entonces, +2 y -2 nos da 0. Entonces la fórmula es FeO. Entonces, en el caso de ese compuesto, ¿cuál es su nombre? En el sistema clásico se nombra a partir primero de la familia, es un óxido, y después se nombra el nombre del compuesto. Y como estamos utilizando para la formulación el oxígeno con la valencia más baja, se nombra como ferroso. Y en cambio, con el hierro, la fórmula Fe2 o 3, nos dimos cuenta que estábamos utilizando el hierro con su valencia más alta. Entonces, por lo tanto, se dice óxido férrico. Eso es con respecto al sistema clásico. Con el sistema estequiométrico, lo nombramos de acuerdo a la cantidad de las especies incluidas en la molécula o en la fórmula.
Como sabemos de que es un oxígeno el que estamos utilizando, se nombra como monóxido. Y estamos utilizando un hierro, entonces no es necesario decir monóxido de monohierro. En el caso del segundo nombre para el sistema estequiométrico, si fuese un solo elemento, una sola especie, entonces no es necesario decir monohierro o, por ejemplo, un monocromo o un monotitanio. Es solamente decir monóxido de hierro. O también podemos decir óxido de hierro. ¿Por qué podemos decirlo de esa forma? Porque también en el nombre de la familia, en el sistema estequiométrico, si es solamente una especie, se sustituye la palabra mono, digamos, solamente mencionando el nombre de la familia. Es óxido de hierro. Y en el sistema stock, su nombre sería óxido de hierro 3. En el sistema stock siempre se va a nombrar el nombre de la familia y el nombre del elemento, sin agregarle un prefijo o un sufijo. Y dentro de paréntesis queda el número de valencia que utilizó ese metal. En este caso, el metal hierro, para poder formular el óxido de hierro, entonces utilizamos la valencia 2. Entonces su nombre en el sistema stock va a ser óxido de hierro 2. Con la otra molécula, F2O3. En este caso utilizamos el hierro con su valencia más alta, el número 3. Entonces, su nombre es óxido férrico. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la valencia más alta. La valencia más baja es oso y la valencia más alta es ico. Por lo tanto es óxido férrico para el sistema clásico. En el sistema estequiométrico se nombran la cantidad de esas especies. Como son 3 óxidos, se nombra como trióxido. Y son 2 hierros, se nombra como de dihierro. O puede nombrarse como trióxido de bihierro. Y en el sistema stock, de igual forma, siempre sigue siendo el mismo nombre, óxido de hierro, y lo único que va a cambiar es lo que vamos a colocar dentro de ese paréntesis. Se coloca el número 3. ¿Por qué? Porque en esa molécula está actuando el hierro con su valencia más alta, que es 3. Ahora bien, a ustedes les quedaría como ejercicio. Ustedes pueden pausar este video y logren formular un óxido a partir del sodio, el magnesio y el otro compuesto que es el estaño. Son metales que los vamos a asociar con oxígeno con su valencia -2, es decir, para formar óxidos. Entonces, por favor, utilicemos todas las valencias de esos compuestos, de esos elementos, para poderlo formular y nombrarlos en el sistema clásico, en el sistema estequiométrico y en el sistema stock. Entonces, por favor, eso quedaría como ejercicio, ya que estamos cercanos a una prueba parcial. Recordemos que en el sistema stock lo que va entre paréntesis es el número de valencia de ese metal con el cual está actuando. Entonces recordémonos, para formar ese óxido ferroso y el óxido férrico, en el caso del óxido ferroso se nombraba como óxido de hierro 2 en el sistema stock. ¿Por qué? Porque el 2 es la valencia con la cual está actuando ese hierro. Y con el óxido férrico está actuando con la valencia de +3. Es óxido de hierro y entre paréntesis el número 3. Además, si el elemento solo tiene una valencia, entonces lo que se hace es que se nombra como ico. Por ejemplo, en el caso del sodio, si estamos formulando un óxido a partir del sodio, entonces se nombraría como óxido sódico para la nomenclatura clásica. O podemos nombrarlo como óxido de sodio. Por ejemplo, estamos mezclándolo con el potasio, óxido potásico. O también dicho de otra forma, óxido de potasio. Muy bien. Ahora vamos a entrar con los peróxidos. En el caso de los peróxidos, siempre se asocia el oxígeno con un metal. La única diferencia es de que va a actuar el oxígeno con un número de valencia de -1. Y adicional a esto,
Otra peculiaridad, otra característica o regla que debe tener esto es que el oxígeno tiene que tener un subíndice par. Entonces, si en dado caso la fórmula queda con un oxígeno con un número impar, por ejemplo, un O1, un O2, un O3, perdón, un O1, un O3, un O5, entonces lo que se hace es multiplicarlo por 2. Esto con el objeto de volver par a ese subíndice del oxígeno, sin importar que estemos afectando a ese metal. Entonces, los peróxidos es la combinación del oxígeno con metales más activos, es decir, los más comunes, y con el hidrógeno. Otra característica es que el oxígeno actúa con valencia -1, es lo que yo les comentaba, y el subíndice de ese oxígeno siempre debe ser par. Por ejemplo, queremos formular digamos, asociar el oxígeno con valencia -1 con el hidrógeno. El hidrógeno siempre actúa con su única valencia, que es positiva. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el elemento menos electronegativo de todos. Entonces, por lo tanto, siempre actúa con una valencia positiva. Entonces, subíndices para hacer el balance de cargas al asociar el hidrógeno y el oxígeno serían hidrógeno 1 y oxígeno 1, porque 1 por más 1 nos da 1 y 1 por menos 1 nos da menos 1. Y haciendo la suma, 1 menos 1 nos da 0. Esa es la idea de esto, volverlo neutro. Entonces la fórmula nos quedaría como HO. Ahora bien, la fórmula no puede quedar de esa forma por el hecho de que el oxígeno debe tener un subíndice par. Por lo tanto, toda la molécula, los subíndices de cada elemento de la molécula deben ser multiplicados por 2 para volver par el subíndice de ese oxígeno. Por lo tanto, la fórmula del HO ajustada o de una forma correcta sería H2O2. Además de eso, se sabe que es peróxido por el hecho de que el subíndice del oxígeno es 2. Y recordémonos que aquí estamos cruzando las valencias. La valencia del hidrógeno nunca puede ser 2. Entonces, por lo tanto, supimos o podemos saber que esa molécula fue afectada en su fórmula. El oxígeno sí puede tener una valencia de -2, pero el hidrógeno no. Por tanto, sabemos de que la fórmula original era HO. Aquí decimos de que se sabe que es peróxido porque el subíndice del oxígeno es par y la fórmula no está simplificada. Esa es otra peculiaridad. La fórmula no podemos simplificarla. En cambio, en los óxidos sí es necesario simplificarla. En los peróxidos no es necesario simplificarla. Si queremos asociar, por ejemplo, el oxígeno con valencia -1 con el sodio, con su única valencia que es +1, la fórmula nos quedaría, haciendo el balance de cargas respectivo, nos quedaría como NaO. No podemos dejar la fórmula de esa forma por el hecho de que el subíndice del oxígeno es 1, es decir, es impar. Por lo tanto, debemos de multiplicarla por 2. La fórmula nos quedaría como Na2O2. De igual forma, por ejemplo, si queremos asociar, en este caso, estamos hablando del aluminio. No se ve acá en la pantalla por mi imagen, pero en el inciso C estamos tratando de asociar el oxígeno con valencia -1 con el aluminio. En el caso del aluminio, este posee únicamente una sola valencia y su valencia es de +3. Entonces, en este caso, haciendo el balance de cargas, nos quedaría la fórmula como Al1O3. No podemos dejar la fórmula de esa forma. ¿Por qué? Porque el subíndice del oxígeno es 3, es impar. Por lo tanto, multiplicamos toda la molécula por un número par, por 2. Nos quedaría la fórmula como Al2O6. Sabemos de que es un peróxido por el hecho de que el aluminio no puede tener una valencia de 6.
El oxígeno sí puede tener una valencia de -2, haciendo el cruce de las valencias. Ese 6 hacia arriba y el 2 hacia arriba. El 6 hacia el aluminio y el 2 hacia el oxígeno. Entonces quiere decir de que fue multiplicada para poderla ajustar. Por lo tanto, la valencia del oxígeno estaba actuando con un -1. Por lo tanto, podemos decir que es un peróxido. Muy bien. Otro ejemplo es, en este caso, no nos dan la fórmula, sino que en este caso nos están dando el nombre del compuesto y que indiquemos cuál es su fórmula. En este caso, el nombre del compuesto es peróxido niqueloso, número 1. Si sabemos de qué es peróxido, sabemos de hecho que se está actuando un metal con un oxígeno con una valencia de -1. Niqueloso. Niqueloso proviene del elemento níquel. Si nos damos cuenta en la tabla periódica, el níquel tiene dos valencias, una valencia de 2 y una valencia de 3, una valencia más baja y una valencia más alta. Eso quiere decir que el compuesto peróxido niqueloso está actuando con un níquel con una valencia baja, es decir, una valencia de 2 por su terminación oso. Entonces, sabemos de que en la fórmula debemos de colocar siempre el elemento más electronegativo del lado derecho. Por lo tanto, el oxígeno va del lado derecho y el níquel queda del lado izquierdo. El níquel está actuando con una valencia de +2 y el oxígeno con una valencia de -1 por el hecho de que es un peróxido. Entonces, haciendo el balance de cargas nos quedaría como Ni1O2. ¿Cómo se hace ese balance de cargas? Acá podemos darnos cuenta que en la parte de en medio de la pantalla, el níquel, si nosotros utilizamos un 1, un subíndice 1, al multiplicarlo por +2, nos da +2. Y con el oxígeno, si nosotros utilizamos un 2, eso es, digamos, tenemos que ir probando. Y multiplicarlo por -1 nos da -2. La idea de esto es buscar números que al sumarlos al restarlos, perdón, nos dé 0 para volverlo neutro, es decir, volverlo una sustancia no iónica. Entonces, eso quiere decir que los números necesarios o las cantidades de átomos que necesitamos en la fórmula es un níquel y 2 oxígenos. Por lo tanto, la fórmula es NiO2. La fórmula está correcta por el hecho de que el subíndice del oxígeno es par. Muy bien. Otro ejemplo sería el peróxido niquélico. En el ejemplo anterior es un peróxido niqueloso. En este sería peróxido niquélico. ¿Qué quiere decir? Que estamos utilizando el níquel pero con su valencia más alta, es decir, el níquel con su valencia +3. Hacemos en un procedimiento, se asocia con el oxígeno con una valencia -1 por el hecho que es un peróxido. Haciendo el balance de cargas nos quedaría Ni1O3. Ahora bien, la fórmula no puede quedar así, por el hecho de que el oxígeno tiene un subíndice impar. Por lo tanto, lo multiplicamos toda la molécula por 2. Entonces, en este caso, la fórmula queda como Ni2O6. Se multiplica por 2 para que el subíndice del oxígeno sea par. Además, si nosotros tuviésemos solamente la fórmula y tendríamos que definir cuál es el nombre de esa fórmula o de esa molécula, nosotros primero pensamos, bueno, el oxígeno tiene un subíndice de 6. Quiere decir que ese 6 tendría que estar como un superíndice en el níquel. Y el níquel no puede tener una valencia de +6. ¿Por qué? Porque si vamos a la tabla periódica, el níquel solamente tiene valencias +2 y +3. Entonces decimos, bueno, el níquel tuvo que tener una valencia menor. Por lo tanto, ese 3, esa valencia 3 se multiplicó por 2 para volverla en 6. Y de igual forma el oxígeno se multiplicó por 2. Por lo tanto, el oxígeno estaba actuando con una valencia de -1. Entonces, si estaba actuando con una valencia de -1, nos damos cuenta que es un peróxido. Vamos a detener aquí esta sesión y vamos a continuar en un próximo video.